Continuemos ahora con el bloque 2, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Continuando con la base de los límites planetarios, ahora descompondremos la diversidad en tres niveles interconectados: diversidad ecosistémica, diversidad específica y diversidad genética. La diversidad ecosistémica justamente corresponde a la variedad de biomas y complejos ecológicos del planeta, que van desde selvas húmedas tropicales hasta desiertos áridos con más de 300 días de sol. En la diversidad específica, tenemos la variedad de especies dentro de un ecosistema. El ejemplo clásico son los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos, donde a partir de un ancestro común, las especies fueron evolucionando y desarrollaron un pico especializado para consumir diferentes frutos o semillas, así evitando competencia directa y maximizando la eficiencia de nicho. En el caso de la diversidad genética, es justamente la variación de la información hereditaria contenida entre los individuos de una misma especie. Un caso emblemático es el de las polillas de Sheffield. Antes de la Revolución Industrial, teníamos unas polillas blancas moteadas que fácilmente se camuflajeaban con las cortezas de los árboles. Por otro lado, había una mutación que causaba que la polilla fuera negra, y estas rápidamente eran depredadas porque resaltaban con las cortezas. Cuando empieza la Revolución Industrial, empieza la producción de hollín y todas estas cortezas se oscurecen. Entonces, ahora las polillas oscuras son las que sobreviven y las blancas moteadas son las que son depredadas. Este caso de diversidad genética evitó la extinción de esta especie y la conservación ambiental de este ecosistema por su rol de la polilla polinizadora, entre otros. Es importante subrayar que la distribución de estos biomas está fuertemente determinada por la precipitación y la temperatura. Esta relación justamente regula y modula todos estos ciclos hidrológicos, ciclos de nutrientes y productividad primaria neta. Para traducir estos niveles de biodiversidad al lenguaje de toma de decisiones y gestión de riesgos corporativos y públicos, podemos hacer las siguientes analogías. En la diversidad genética podemos tener una diversificación de portafolio, exactamente como un portafolio financiero. No vamos a concentrar todos los activos en un solo instrumento, porque frente a una perturbación o patógeno, esta variabilidad genética, como lo vimos en el caso de las polillas, genera resistencia y evita el colapso sistémico de estas poblaciones. En la diversidad específica, cada especie cumple una función ecológica. Si una especie cae, otras especies que tienen funciones ecológicas parecidas pueden suplir este rol y así se mantiene una estabilidad cierta en el ecosistema. Aquí podemos ver el caso de los efectos cascada. Entre más diversa sea una red trófica y más cadenas tróficas tenga, cuando desaparezca por algún evento extraordinario o una afectación algún elemento, podrá ser resistente debido a que tiene alguien que ocupe ese lugar. Sin embargo, si desaparece el superdepredador, vemos que justamente empiezan todos estos efectos en cascada en las que los herbívoros, al no tener rotación y no tener estas migraciones, empiezan a depredar la vegetación que ésta, con todo este equilibrio ecosistémico se tiene, es la que favorece absorción hídrica, mantiene un equilibrio y se empiezan todos los efectos justamente en cascada. Por ejemplo, tenemos el caso de los lobos de Yellowstone, que se volvió a introducir el lobo y gracias a esto empezó a renacer este ecosistema, este equilibrio que existía y rápidamente empezó a recuperarse, por ejemplo, los bosques, se vio un crecimiento inesperado. Entonces, es un ejemplo y hay varios ejemplos de cómo, si le damos tiempo a la naturaleza, esta logra restituirse. Por el contrario, es importante no introducir especies a diestra y siniestra en un ecosistema. De aquí que vemos términos como tratar de poner
jardines nativos, introducir especies nativas, porque lo que pasa es que las ciudades ya son una mezcla de muchas cosas, pero la fauna local está adaptada a este tipo de vegetación y han creado una evolución histórica de la que dependen. Por último, vamos con la diversidad ecosistémica. La combinación de biomas asegura una continuidad de grandes variables biofísicas. Por ejemplo, un ecosistema costero integrado por bosque de manglar, pastos marinos y arrecifes de corales. Por un lado, los manglares retienen sedimentos, el pasto marino purifica el agua y el arrecife amortigua el oleaje de la tormenta. Ahora bien, esta riqueza cobra un significado especial analizar, por ejemplo, la condición de México como país megadiverso. Un país megadiverso, apenas solo 17 en todo el mundo, albergan cerca del 70% de la biodiversidad mundial. México, en menos del 1,5% de la superficie del planeta, concentra entre el 10 y el 12% de las especies conocidas a nivel global. ¿Cuáles son algunos de estos factores geofísicos que explican esta riqueza? Primero, la ubicación en latitud. Cruzado con la zona intertropical y el paralelo de los 30, se genera una gran variedad de, de temperaturas y regímenes térmicos. Además, hay una confluencia biogeográfica. En México tenemos la zona que viene del norte del Neártico y la zona del sur del norte tropical. Después también tenemos una complejidad orográfica. Este relieve, estas altitudes, la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, eje neovolcánico, generan un gradiente que da una variedad de microclimas que dan oportunidad a esta diversidad. Y además son barreras geográficas y barreras naturales que justo promueven especies endémicas que no se pueden dispersar. Por otro lado, México está entre dos penínsulas, el Golfo de México, el Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Golfo de California, también conocido como el Acuario del Mundo, por su diversidad de mamíferos marinos, que tenemos que seguir preservando. Y cabe resaltar que México tiene 4 de los 5 grandes climas del mundo. Toda esta complejidad biológica sostiene lo que la ciencia denomina servicios ecosistémicos o en el IPBES 2017 contribuciones de la naturaleza. Estos se organizan en 4 categorías: provisión, bienes tangibles, regulación, estabilidad de procesos. Uno de los más importantes es polinización, del que dependen más del 75% de cultivos alimentarios, entre otros. Culturales, que son beneficios intangibles, y los de soporte, que son la base, sin los cuales los otros 3 no existirían. Para una analogía, podemos pensar en un sistema que haga que una empresa funcione. Y a pesar de que este sistema no está contemplado como un activo, sin este no podría funcionar. Vemos que estos servicios tienen diversos efectos, no solo todos los indirectos, sino efectos directos en el bienestar, salud, recursos, efectos sociales, entre otros. También vemos la evolución de este concepto de servicios ecosistémicos. Desde Platón se había pensado en la relación del ambiente con el bienestar humano. Después se viene a pensar que son recursos infinitos y tras un mayor análisis se empiezan a estudiar y sale la importancia de los ecosistemas, de sus interacciones. Y todo esto va evolucionando hasta justamente estas contribuciones de la naturaleza. Ahora vamos a ver uno de los recursos más importantes, pero también más presionados: el agua dulce. Haciendo un balance rápido de la disponibilidad global, del 100% del agua del planeta, solo entre el 2,5 y el 3% es agua dulce. De este porcentaje, casi el 79% está atrapado en glaciares y el 20% en acuíferos profundos. Es decir, solo el 1% de agua dulce superficial es accesible y representa el 0,007% del agua global. Este es un problema multifactorial porque no solo tenemos esta variabilidad natural de los ciclos del agua, sino todos estos efectos de actividades humanas y cambio climático. Es importante tener muy claras algunas
cifras que son clave. Por ejemplo, a nivel mundial, más de 4.000 millones de personas sufren de escasez hídrica. El 70% del agua globalmente se destina a la agricultura. En México, el 76%. Entre el 50 y el 60% del agua de riego se desperdicia. Y en México, solo el 15% de aguas residuales se trata. Este es un caso todavía más crítico en infraestructura del Valle de México, donde el sistema de distribución pierde entre el 40 y el 44% de agua potable en fugas, además que se combina con la sobreexplotación de los acuíferos que llevan al hundimiento que todos conocemos. Pero también hay que contemplar innovación tecnológica y modelos circulares de gestión del agua. Ante estas crisis, emergen soluciones y modelos de economía circular que cambian las reglas del juego. Empresas como Veolia o Danone, me parece, están implementando plantas de tratamiento dedicadas a la salida de procesos industriales específicos. Es decir, en vez de mezclar estos contaminantes con todo el caudal de todo el uso doméstico, se tratan en ese momento los contaminantes locales para incluso poderla incorporar en los mismos procesos de la empresa y reusarla. Tenemos otros infraestructura de captación pluvial como Tlaloc, de captación de agua pluvial a gran escala, pero es una infraestructura descentralizada que muestra que también se pueden tener estos tipos de soluciones. Y también tenemos tecnologías de filtración de, de nueva tecnología como la nanotecnología que usa nanotubos de carbono, propiedades de la plata coloidal y también sistemas un poco más conocidos de osmosis inversa y biodigestores anaerobios. Ahora pasemos a un ecosistema vivo, vital pero sistemáticamente olvidado, el suelo o la pedosfera. La pedosfera es la capa donde interactúan la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Un dato impactante es que formar un solo centímetro de suelo fértil toma entre 100 y 1.000 años, que puede ser fácilmente erosionado en una temporada de lluvias por efectos de deforestación, cambio de uso de suelo. Y sin embargo, el suelo no aparece explícitamente en ninguno de ese, siendo que sostiene más del 95% de la producción mundial de alimentos. Esto se vincula directamente con lo que analizábamos de agua verde en los límites planetarios. El suelo fértil actúa como esta esponja que almacena humedad y recarga los acuíferos. Extraer agua subterránea mediante pozos profundos a tasas superiores a su capacidad de recarga es equivalente a un recurso no renovable. Como veíamos, los tiempos de formación de suelo de 100 a 1.000 años y también de los acuíferos semiconfinados en 100 años y acuíferos confinados en 1.000 años. Son procesos en los que podemos hablar justamente de un recurso no renovable, porque no damos tiempo a que se recargue. Por otro lado, tenemos frente a esta degradación con nuevas iniciativas e ingeniería ambiental, modelos de gestión sostenible que ya se están desplegando. Hydraloft, que usa fijadores orgánicos para detener erosión hídrica en taludes, en infraestructura. Modelos agroforestales como Ecosia, que justamente favorecen esta reforestación de la que hablábamos antes con lo de los efectos cascada, en la que es necesaria toda esta reforestación para mantener este ecosistema vivo del suelo para mantener este manto freático y capacidad de absorción de agua. Y también tenemos la análisis de capacidad de uso de suelo como A+ y Greenchi, que se combinan con proyectos arquitectónicos para justamente desarrollar proyectos, evitar pavimentación de zonas de recarga hídrica, un análisis exhaustivo. Es importante poner a prueba interacción entre los diversos perspectivas. Tenemos este caso de la eh, presa hidroeléctrica que se quería hacer en Guerrero llamado La Parota. En este ejercicio analizamos las diferentes perspectivas de gobierno federal, CFE, comunidades indígenas, industrias locales como pescadores que dependen de estos recursos naturales, academia o científicos, asociaciones de la sociedad civil e inversores banco e industrias como el turismo.
Cada una vemos que tiene diferentes intereses, que puede haber un interés legítimo por una economía, pero se tienen que considerar diferentes perspectivas y sobre todo hay que lograr incorporar estos diferentes intereses económicos, sociales, de gobernanza, ambientales, involucrarlos todos juntos para llegar a una solución viable. Este es el desafío de los macroproyectos. Siempre lo mejor entonces es microproyectos que se adapten a necesidades locales, como el caso de las plantas de tratamiento afuera de un contaminante tóxico industrial o captación de agua pluvial adaptado a un acuífero sobreexplotado o a una cuenca en la que trabaja una industria extractiva. Entonces, pasemos al área de demografía. Esta dimensión sociodemográfica es necesario desmontar el mito de el problema somos cuántos, sino también meternos a cómo consumimos y cuánto consumimos. Estas tendencias demográficas son resultado de dinámicas socioeconómicas e institucionales, no fenómenos biológicos. Vemos desigualdad en el consumo, desigualdad en los efectos y emisiones. Hay que tener en cuenta el contexto estructural de México, en el que el 60% está en informalidad, que esto a su vez tiene afectación al sistema de salud. Mal sistema de salud afecta por crisis de diabetes, hipertensión, entre otras, índice de envejecimiento prematuro. Después aquí tenemos em, una analogía biográfica para poner estas cantidades en perspectiva. Anteriormente que yo les hablaba del suelo, en una cucharada del suelo vivo hay más de 10.000 millones de microorganismos, más que todos los seres humanos del planeta. Esto demuestra que el impacto ambiental no lo determina la cantidad absoluta de individuos, sino estos patrones de consumo. Si tuviéramos que sintetizar indicadores clave del cambio climático, serían concentración de CO2 registrada y medida en la curva de Killing del Observatorio de Mauna Loa, que justamente empieza desde la época preindustrial de 280 partículas por millón hasta actualmente alrededor de 428. Después está el incremento térmico, actualmente en 1,2 grados centígrados, y sin duda cuantificar en cuántos años, en particular en 7 años, nos acabaremos el presupuesto de carbono compatible con la meta del aumento de 1,5 grados centígrados. Es decir, no necesitamos llegar hasta este punto. Justamente la curva de Killing muestra este crecimiento y lo que vemos es que la temperatura y estas emisiones están totalmente relacionadas, además de otras acumulaciones de gases de efecto invernadero como metano, óxido nitroso. Para cerrar esta parte conceptual, ahora vayamos a diferentes barreras ideológicas. El Foro Económico Mundial calificó la desinformación en varios años como el principal riesgo número uno a corto plazo y sigue entre los riesgos más importantes. No es una ignorancia neutral, sino estrategias de dilación política y económica. Estos vemos que van desde que el ecosistema es algo lejano, algo que hemos visto y explorado a fondo aquí, que su deterioro es inevitable, que la biodiversidad es externa, entre otros. Y esto lleva a su vez a ignorar fenómenos emergentes como zoonosis, otro tipo de cuestiones. También tenemos los negacionismos. Estos también evitan la mitigación del problema, mitigan la acción, reducen adaptación. Es decir, estos son fenómenos que afectan a nivel económico, cultural, ambiental. Ahora veamos algunos de los mitos más conocidos, como el clima siempre ha sido cambiado de forma natural o son ciclos naturales. Ya vimos efectivamente con la curva de Killing que se ven unos ciclos que son naturales y después justamente con la gran aceleración que vemos puntos de inflexión. Otro mito es que las plantas absorberán el exceso de CO2.
En la cápsula anterior vimos los sumideros y vimos también la saturación de estos sumideros que limitan sus capacidades. En el mito número 3 tenemos que los científicos no se ponen de acuerdo, a pesar de que en realidad más del 97 o el 99% de la literatura científica dice que el origen del cambio climático es por causas antropogénicas. En el mito número 4 tenemos que el costo de actuar ahora es demasiado alto y entonces es mejor adaptarnos a lo que venga. Y esto se ha desmentido, pues el costo de inacción es entre 5 y 10 veces mayor que el costo de transición e inversión oportuna. Asimismo, es importante no irnos contra el catastrofismo climático, que tiene un efecto parecido al del negacionismo. Como ya no hay nada que hacer, entonces no se toma acción y limita todas estas acciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión estratégica que tenemos que llevarnos de este segundo bloque? La degradación de la biodiversidad, la escasez hídrica y la pérdida de suelo no son temas ecológicos lejanos ni actividades de responsabilidad social corporativa. Constituyen este escenario de alteración de los balances, que ya están incrementando los costos de capital, reescribiendo criterios de inversión ASG, interrumpiendo cadenas de suministro y cambiando reglas del juego. Entender estos límites no es una opción ética, es una condición de resiliencia, competitividad y supervivencia estratégica en esta propuesta de época geológica del Antropoceno. Recuerda que este material es para que sea interactivo. Haz de estos videos un espacio para comentar, preguntar, sugerir. Apropiate del material, compártelo y multiplícalo. Recuerda que en este canal encontrarás información confiable y actualizada.